Hola, en este video vamos a trabajar vectores y homotesia para el eje de geometría de la prueba de transición. Comenzaremos con los vectores. Los vectores son una medida que tiene más de una característica, principalmente la magnitud y la dirección. ¿Sí? Generalmente los trabajamos en el plano cartesiano, donde un vector es la distancia que hay desde el 0 hasta un punto determinado, en este caso el punto es 3,4, ¿sí? Donde indica la magnitud sería la distancia o el largo de este vector y la dirección está dada por la flecha que nos indica hacia dónde se dirige, ¿sí? Y eso también la da el punto en específico. Entonces este punto representa al vector B, ¿sí? Ahora, un vector puede que no parta de 0,0, pero siempre va a haber un vector que parte de 0,0 que sea equivalente a él, es decir, que sea una traslación de este vector. Entonces, por ejemplo, si tenemos que calcular un vector desde que no está en el 0,0, podemos sacar el vector correspondiente que comenzaría en el origen. Y para sacar el vector AB, en este caso, por ejemplo, si quisiéramos sacar este vector que no tiene origen en el 0,0, lo que hacemos es restar el vector que va hasta el final menos el vector que está en el inicio, y eso nos va a dar el vector correspondiente que comienza en el origen. Por ejemplo, si este vector estuviera con los extremos 2,5 y 4,7, podríamos encontrar el vector correspondiente a este que comienza en el origen restando 4,7 menos 2,5. Y esto es muy sencillo porque solamente se trabaja con las componentes correspondientes. En este caso, 4 menos 2 sería 2 y 7 menos 5 también sería 2. Por lo tanto, el vector que es equivalente a AB pero que parte de 0,0 es 2,2. Ahora con las magnitudes o con las componentes de nuestro vector también podemos calcular rápidamente la magnitud, es decir, la distancia que hay entre A y B, ¿sí? Ahora, si el vector parte desde el origen, es mucho más sencillo porque solamente lo que hacemos es calcular el cuadrado de A más el cuadrado de B y sacar la raíz cuadrada. Por ejemplo, en este vector que tenemos aquí, ¿sí? La magnitud de B sería la raíz cuadrada de 13 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 9 más 16, que es 25. Y la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, quiere decir que la magnitud de este vector es 5. Si lo tenemos de esta forma, primero hay que calcular el vector que corresponde al 0,0, o sea que parte de 0,0, y luego aplicar esta fórmula. Y por último, también tenemos que recordar que dos vectores van a ser iguales siempre y cuando sus componentes sean iguales. Es decir, si yo tengo que un vector B, que es A, B, y un vector W, que es C, D, pueden ser iguales solamente si A es igual a C y B es igual a D. ¿Sí? No puede ser diferente. Tiene que ser la primera componente igual que la primera componente y la segunda componente igual que la segunda componente. Eso siempre tiene que pasar. Continuemos. Vamos a ver algunas operaciones con vectores. Vamos a ver solamente 3. Adición y sustracción de vectores, que al igual como lo hicimos para sacar el vector que comienza en el origen, se utiliza el cálculo componente por componente. Si yo quiero sumar los vectores, tengo que sumar la componente del primer vector más la componente del segundo vector y la segunda componente más la segunda componente del segundo vector. Y si quiero restar, lo mismo, la primera componente menos la primera componente, la segunda componente menos la segunda componente. Y la otra operación que vamos a ver es la multiplicación por un escalar. Un escalar es un número, o sea que no es un vector, es un número nada más, ¿sí?
Y cuando hablamos de multiplicar por un escalar, ese número se multiplica por cada una de las componentes, ¿sí? Se multiplica en este caso por A y también se multiplica por B. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer un ejemplo de cálculo. Si tenemos que B es igual a 2, menos 1 y W es igual a menos 3,5, vamos a calcular 2B menos W. Lo que tenemos aquí es una multiplicación por un escalar y una resta de dos vectores. Entonces, primero vamos a expresarlo como una multiplicación, sería 2 por el vector B, que es 2, menos 1, menos el vector W, que es menos 3,5. Multiplico el escalar primero, 2 por 2 sería 4, 2 por menos 1, menos 2. Y a esto le vamos a restar menos 3,5. 4 menos 3 es 7 positivo, porque sería lo mismo que 4 más 3 positivo. Y menos 2 menos 5 es menos 7. Por lo tanto, este es el resultado de esa operación. Y listo. Súper difícil. Continuemos. Homotesia. Homotesia es una transformación como las transformaciones isométricas, pero la diferencia es que las transformaciones isométricas formaban figuras congruentes. La homotesia crea figuras semejantes, es decir, que tienen la misma forma, ¿sí? Los mismos ángulos interiores, sus lados son proporcionales, pero el tamaño va cambiando porque sus lados son proporcionales. Entonces, lo que tenemos para poder hacer una homotesia es una figura, obviamente, y necesitamos dos características para poder formarla. Una es el centro de homotesia, que es un punto en el plano, del cual vamos a trazar vectores hacia nuestra figura original y luego a nuestra figura homotética, ¿sí? En este caso ya aquí está la figura, el centro y los vectores correspondientes a nuestra figura. ¿Qué se debe cumplir para que esta homotesia sea completa? Es que tiene que existir una razón de homotesia, una razón entre el vector que representa la distancia entre el centro de homotesia y los vértices de la figura homotética y la distancia que hay entre el centro de homotesia y los vértices de la figura original. Así tenemos que si esta es la figura original y esta es la figura homotética, entonces la razón de homotesia se define como la distancia a la figura homotética dividido en la distancia a la figura original desde el centro de homotesia. Veamos algunas características que tendría la homotesia dependiendo del valor de esta razón. Primero que nada, si K es mayor que 1, se llama dilatación directa, es decir, la figura se agranda y de forma directa como lo tenemos aquí. Es decir, si K fuera mayor que 1, entonces sería como si esta fuera la figura original y pasáramos a la figura 1. La figura se agranda, ¿sí? Y en forma directa con los vectores. Si K es igual a 1, entonces hablamos de una identidad, por lo tanto es la misma figura, porque la distancia entre B y A tendrían que ser el mismo número para que pudiese ser K igual a 1. Por lo tanto, en ese caso no habría variación, tendríamos la misma figura. Y si K está entre 0 y 1, es decir, es una fracción propia o un decimal de la forma 0, algo, se llama contracción directa, es decir, se hace más pequeña, pero todavía está en forma directa. Eso sería lo que hicimos aquí, pasar de esta figura original a esta figura original. Sí está directo, ¿sí? Pero la figura se hizo más pequeña, por lo tanto es una contracción, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de que no es directa, hablamos de que la razón es negativa. Si K es menor que menos 1, se llama dilatación inversa. Eso quiere decir que se va a invertir la imagen. Por ejemplo, cuando hablamos de inversa, siempre hablamos de que el centro de homotesia está entre las figuras y el resultante es una figura que está invertida, no está en la misma posición, no es igual que aquí que está exactamente igual, sino que se invierte la posición. Si se fijan, este vértice que estaba aquí pasó a estar del otro lado. Entonces, por eso hablamos de inversa. Y si K es menor que menos 1, o sea, menos 2, menos 3, menos 4,
Se llama dilatación inversa porque va a crecer la imagen, va a ser más grande, pero va a estar invertida. Si K es igual a menos 1, se llama simplemente inversa, que es lo que tenemos aquí graficado. Es la misma figura, pero invertida. Y si K está entre 0 y menos 1, o sea, es una fracción propia negativa o un decimal de la forma menos 0, algo, se llama contracción inversa. La figura va a ser más pequeña, pero va a estar invertida. Esto lo tenemos que tener muy claro. Ahora tengamos en cuenta que por el teorema de Tales, aquí podemos ver que la razón que se arma de homotecia entre los vectores va a ser exactamente la misma que se arma entre los lados de nuestras figuras homotéticas. Es decir, si la razón de homotecia es 2, quiere decir que partimos de una figura con un lado, por ejemplo, 1, y hacia acá se duplica el lado porque lo estamos multiplicando por 2. ¿Sí? Si hablamos de que parto de una figura y la voy a sacar la mitad, entonces va a ser la mitad del vector y también va a ser la mitad de los lados. ¿Sí? Eso pasa con la razón de homotecia. Entonces vamos a ver lo que pasa con la homotecia en el plano cartesiano, que es lo que más nos interesa porque es lo que más sale en la prueba de transición. Y vamos a partir por la homotecia en el centro 0,0, es decir, el centro de homotecia es 0,0, el origen, y K es la razón de homotecia. Entonces siempre los puntos homotéticos van a ser la multiplicación de la razón de homotecia por el punto original. No importa si la homotecia es directa, inversa, de contracción, de dilatación o simplemente identidad. Lo que importa es que siempre se va a multiplicar la razón de homotecia por el punto original. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la siguiente figura, ahí están los puntos correspondientes y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una homotecia con centro en el 0,0 y vamos a encontrar las coordenadas de la figura homotética con la razón menos 1. Razón menos 1 significa la inversa, es decir, la misma figura pero invertida. Si lo hiciéramos con los vectores, así quedaría más o menos. Claro que aquí quedó un poquito corrido, pero la idea es que la figura se va a invertir, por lo tanto va a quedar del otro lado, ¿sí? Del 0,0, y va a quedar exactamente la misma figura. Ahora, ¿cómo encontrar los puntos que tiene cada uno? Vamos a aplicar nuestra fórmula. Para el caso de A, el punto A vamos a hacer que sea menos 2,3. Entonces multiplico ese número, ese punto, ese vector, por menos 1. Entonces sería menos 1 por menos 2, 2 positivo. Menos 1 por 3, menos 3. Ahí ya tendríamos la primera coordenada, es decir, 2 positivo con menos 3. Aquí. El segundo punto sería menos 4,2, lo multiplicamos por menos 1 y nos quedaría 4, menos 2, este punto. Y por último, el C, que sería menos 5,5, lo multiplicamos por menos 1 y sería 5, menos 5, este de aquí. Y ahí tenemos todos los puntos. Si se dan cuenta, no es necesario que hagamos el dibujo para poder entender cuáles serían las coordenadas correspondientes. Solamente aplicamos la multiplicación de la razón de homotecia por cada uno de los vectores. Veamos un ejemplo distinto, sin hacer el dibujo. Encontrar las coordenadas de la misma figura, pero con una razón de homotecia 2. Es decir, en este caso habría que multiplicar por 2 cada uno de los vectores. Sería 2 por menos 2 y 2 por 3, menos 4,6. 2 por menos 4,2 sería menos 8,4 y menos 5,5 por 2, que sería menos 10,10. Es bastante sencillo cuando el centro es el 0,0. Pero ¿qué pasa si el centro es un punto cualquiera? ¿Sí? Si tenemos un punto cualquiera como x, y y K es la razón de homotecia, entonces tenemos primero que sacar el vector que tiene origen en el centro de homotecia y término en el punto A, y ese lo vamos a multiplicar por la razón de homotecia y le vamos a sumar el centro de homotecia. Ok, suena un poco raro, lo sé, pero vamos por partes. Si yo tengo la siguiente figura, ¿sí?, dada por los puntos A igual a menos 4,4, B igual a menos 6,0,
C igual a menos 4, menos 4 y D igual a menos 2,0. ¿Sí? Y dice que vamos a encontrar las coordenadas de la figura homotética con razón 0,5 y centro en 6,0. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar una figura que es la mitad de la primera, pero con una homotecia en el centro 6,0. Allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada vamos a encontrar los vectores que van a cada uno de los lados, es decir, el vector desde el centro O hasta A, el OB, el OC y el OD. ¿Sí? El OA, ¿sí?, sería el que tiene término en A, o sea en menos 4,4, y le restamos el origen que sería 0,6 y nos quedaría menos 10,4. El OB sería menos 6,0, que es este punto de aquí, menos el centro de homotecia que es menos 6,0, perdón, 6,0 positivo. El OC y el OD de la misma manera, ¿sí? Teniendo ya este vector, aplicamos esta fórmula, es decir, el A sería 0,5 por el vector OA, que es menos 10,4, más el centro de homotecia, que es 6,0. 0,5 por menos 10 es menos 5, 0,5 por 4 es 2, y luego sumamos menos 5 más 6 es 1 y 2 más 0 es 2. Quedaría que A es 1,2. Ahora B, lo mismo. Razón de homotecia por el OB, que sería menos 12,0, más el centro de homotecia, que es 6,0. Multiplico por 0,5, por menos 12 sería menos 6, 0,5 por 0 es 0. Sumo menos 6 más 6 es 0 y 0 más 0, 0 también. Hablamos de este punto de aquí. Luego para C lo mismo, nos quedaría 1,-2, este punto. Y para D exactamente lo mismo y nos quedaría 2,0 aquí. Y por lo tanto podemos saber todos los puntos de nuestra homotecia sin tener que hacer el dibujo ni trazar los vectores. Y ya, eso es todo lo que necesitamos saber para poder hacer ejercicios de homotecia y de vectores que están en la PSU o en la PDT, prueba de transición. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. El primero es el ejercicio 36 de la prueba de transición 2021. Y como se fijan, es una operación con vectores. Dice, considere los vectores U, V y W. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde al vector 2U menos V más 3W? Entonces, eso es lo que vamos a calcular. 2U menos V más 3W. Esto es una multiplicación por escalar y sumas y restas de vectores. Entonces voy a partir por la multiplicación por escalar, siempre se parte por eso. Así que sería 2 por U, que es 2,-1, menos B, que es menos 8,5, más 3W, que sería menos 5, menos 3. Multiplico 2 por 2, 4, 2 por menos 1, menos 2, menos 8,5, más 3 por menos 5 es menos 15, y 3 por menos 3 es menos 9. Y aquí tenemos que restar y sumar. Ahora lo podemos hacer todo de una vez o lo pueden hacer por partes. Primero estos dos y luego ese. Yo en este caso lo voy a hacer completo de una vez. 4, voy a ir con las primeras componentes. 4 menos 8 sería 12 y 12 menos 15 es menos 3. Menos 2, y ya con eso, miren, si se fijan en las alternativas, ya con eso podemos descartar esta y esta de una vez. Luego con la segunda componente tenemos menos 2 menos 5, que sería menos 7, y menos 7 más menos 9 sería menos 16, y esta sería la respuesta correcta, por lo tanto la alternativa correcta es C. Vamos con otro ejemplo. Ejercicio 44 de la prueba de transición 2021. Aquí ya nos metemos en homotecia. Dice, considera un cuadrado en el plano cuyo perímetro es de 20 unidades.
¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos un cuadrado, los cuadrados tienen todos sus lados iguales, y el perímetro, que sería sumar 4 veces A, o sea 4A, es igual a 20 unidades. Por lo tanto, con eso podemos saber el lado del cuadrado. A tendría que ser 5. 5, 10, 15 y 20. Si este cuadrado, dice, se le aplica una razón, o sea, una homotecia de razón 2, o sea, que en este caso K es igual a 2, ¿cuál es el área en unidades cuadradas del nuevo cuadrado? ¿Cuál es el área? Entonces, aquí tenemos que aplicar lo que les había dicho al principio con lo del teorema de Tales. Si aplicamos una homotecia de razón 2, también se duplican los lados de nuestro cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un cuadrado de la forma 2, 2A, 2A, 2A y 2A. Y si A vale 5, quiere decir que esto es 10, 10, 10 y 10. Por lo tanto, el área de un cuadrado se saca multiplicando base por altura, por lo tanto sería 10 por 10, 100 unidades al cuadrado. Entonces la respuesta correcta en este caso es la D. Vamos con el ejercicio 45, también de la prueba de transición 2021. Dice, al triángulo ABC de la figura adjunta, que yo la puse aquí para que la visualizáramos mejor, se le aplica una homotecia con centro en el punto M menos 1,1. Estamos hablando de que M está aquí. Y razón de homotecia igual a menos 3, obteniéndose el triángulo PQR. ¿Sí? Si la imagen del punto A es P y la imagen del punto B es Q, ¿cuáles son las coordenadas del punto R? ¿Qué nos quiere decir esto? Que el punto P es el homotético de A, el punto Q es el homotético de B, por lo tanto el punto Q es el homotético de C, que va a estar por este lado. Si nos cruzamos ahí, va a ser por acá. El punto Q es el homotético de C, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, tengo que sacar el vector. Recordemos que para una homotecia que tiene centro distinto de 0,0, se calcula como K por el, en este caso OC, el vector OC, más el centro de homotecia, que sería M. Así que con eso vamos a calcular. Primero vamos a calcular cuánto es OC. ¿Sí? OC sería restar el punto C, que es menos 3,1, ¿sí? Menos el centro de homotecia, que sería M, y M es menos 1,1. Por lo tanto, tendríamos que OC sería menos 3 menos menos 1, sería menos 2, y 1 menos 1 es 0, sería menos 2,0. Entonces, reemplacemos en nuestra fórmula, sería K, que es menos 3, por OC, que es menos 2,0, más M, que es menos 1,1. Entonces multiplico menos 3 por menos 2 es 6, y menos 3 por 0 es 0, más menos 1,1, me quedaría 6, más menos 1 sería 5, y 0 más 1, 1, así que aquí tenemos el resultado. 5,1, alternativa C. Vamos con el ejercicio 39 de la PSU 2020. Dice, considere los vectores U y B tal que U más B es igual a menos 4, menos 1 y 2U menos B es igual a 10, menos 11. ¿Cuál de las siguientes coordenadas corresponden a B? Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tenemos que primero identificar los datos que tenemos. Tenemos dos vectores que no los conocemos. Vamos a hacer como U va a ser igual a B y B va a ser igual a X, Y. Los nombres se los dan a gusto del consumidor. Y lo que vamos a hacer es ver los datos que nos dan. Dice que U más B es igual a menos 4, menos 1. Y si sumamos, U más B sería A más X, B más Y, igual a menos 4, menos 1. ¿Sí? Y como les decía, para que dos vectores sean iguales, las componentes tienen que ser iguales. Entonces, A más X
tiene que ser igual a menos 4 y b más i tiene que ser igual a menos 1. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones que tienen dos variables, pero son distintas entre sí, entonces no podemos trabajar con las dos. Pero vamos a seguir con los datos que nos dan. Dice también que 2u menos b es igual a 10, menos 11. Y yo sé que 2u sería lo mismo que 2a, 2b, porque el escalar se multiplica por cada una de las componentes del vector. Y entonces al sumarle a este vector, al restarle, b, nos quedaría 2a menos x, 2b menos y. Y esto sería igual a 10, menos 11. Y hacemos lo mismo. Si son iguales, las componentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, 2a menos x tiene que ser igual a 10. Y 2b menos y tiene que ser igual a menos 11. Y otra vez tenemos dos ecuaciones con dos variables. Pero la gracia aquí es que tenemos las mismas variables que en la anterior. Por lo tanto, podemos hacer sistemas de ecuaciones. Voy a partir con las dos primeras, que dice que a más x es igual a menos 4 y 2a menos x es igual a 10. Y voy a hacer un sistema de ecuaciones lineales. En este caso voy a sumar las dos ecuaciones, voy a utilizar el método de reducción, voy a reducir la x. Me quedaría a más 2a, 3a, x menos x es 0 y menos 4 más 10 es igual a 6. Dividimos entre 3 y nos queda que a es igual a 2. Y ahí tenemos el valor de a, pero el que necesitamos es el valor de x, así que el a lo voy a reemplazar en la primera ecuación. Sería 2 más x igual a menos 4. Restamos 2, quedaría 2 menos 2 es 0, queda x nada más, y menos 4 menos 2 es menos 6. Ya teniendo el valor de x, que es la primera componente del vector b, ya podemos saber la respuesta, porque la única alternativa que tiene menos 6 es la b, por lo tanto esta es la alternativa correcta. Solo voy a verificar que así lo sea, utilizando la segunda parte, que sería b más i igual a menos 1 y 2b menos i igual a menos 11. En este caso el sistema es muy parecido, así que vamos a hacer lo mismo y voy a sumar, serían 3b y menos i es 0 y menos 1 menos 11 es menos 12. Dividimos entre 3 y nos queda que b es igual a menos 4. Reemplazo este valor en la primera ecuación y nos quedaría menos 4 más i es igual a menos 1. Sumamos 4 y nos quedaría i igual a 3. Y por lo tanto, tal como habíamos predicho, esta es la alternativa correcta. Vamos con el ejercicio 48 de la PSU 2020. Dicen, ¿cuál de las siguientes pares de figuras en el plano va a ser la imagen de la otra producto de una homotesia? ¿Qué es lo que tendríamos que fijarnos? Si podemos trazar la homotesia, ¿sí? Y si podemos trazar los vectores quizás, pero siendo figuras semejantes, lo más probable es que podamos hacer una homotesia entre ellas. Dos circunferencias que tienen centros distintos y distintos radios siempre van a ser semejantes, por lo tanto sí se puede formar una homotesia entre ambas, ¿sí? En este caso basta con que podamos buscar dos rectas paralelas, o sea, no paralelas, sino dos rectas secantes, se van a juntar por acá. No lo alcanzo a hacer aquí en el dibujo, pero podemos ir haciendo esto. Y en el caso del radio, aquí va a tener un ángulo recto y acá también va a tener un ángulo recto, ¿sí? Por lo tanto, los ángulos van a ser iguales y podemos decir fácilmente por el teorema de Tales que van a ser proporcionales. En el caso de los triángulos, dice los triángulos ABC y EDF son equiláteros, no congruentes, donde BC es paralelo con DF, ¿sí? Estas son paralelas, por lo tanto aquí se cumple el teorema de Tales si las unimos, ¿sí? Entonces solo bastaría ver que como son equiláteros tienen los mismos ángulos interiores. Eso quiere decir que este lado también va a ser paralelo con ese y este con este. Así que si lanzáramos una homotesia como esta, ahí estaría
el centro de homotesia estaría aquí y estos serían los vectores correspondientes. En los cuadrados ABCD y EFGH se tiene que AD es paralelo AD, la diagonal, la voy a marcar aquí, la diagonal AD es paralela con la diagonal eje, ¿sí? Entonces si yo lanzo ahora desde AD y desde AB, ¿sí? Tendríamos que esto es paralelo con eso, ¿sí? Y además si pudiéramos formar veríamos que todas concluyen en el centro de homotesia y por lo tanto todos los lados que se van son paralelos y proporcionales. Por lo tanto, la respuesta correcta es 1, 2 y 3. Ahora, ejercicio 49 de la prueba 2020. Dice, el triángulo de vértices A, B y C se le aplicó una homotesia con centro en el punto 0,0 y razón -3, obteniéndose el triángulo de vértices D, E y F. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ok, dice los lados homólogos de los triángulos son paralelos entre sí. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un dibujo para que nos guiemos nada más. Voy a dibujar una homotesia de un triángulo inverso, ¿sí? Vamos a dibujar un triángulo aquí. Triángulo original y el inverso estaría por aquí. Voy a dejarlo algo así, ¿sí? Lo que importa es que podamos ver los lados homólogos. En este caso, si este es A, este de aquí sería A'. Si este es B, este sería B', y si este es C, este sería C'. Entonces, AB es paralelo con AB', sí. AC es paralelo con AC', fíjense que la AC' queda aquí arriba, y sí, son paralelos. Y BC con CB' también son paralelos. Por lo tanto, la primera es verdadera. La imagen de B es -3,6. Bueno, calculemos la imagen de B. Recordemos que si tiene centro en el punto 0,0, es solamente la razón que es -3 por el punto, que sería 1,2. Y esto sería -3,6. Por lo tanto, también es verdadera. Dice, ¿el triángulo DEF es semejante al triángulo ABC? Claro que sí. Siempre pasa en todas las homotesias, porque esa es la gracia de la homotesia. Forma figuras semejantes. Así que van a ser semejantes. El área del triángulo DEF es menor que el área del triángulo ABC. El área del triángulo DEF es menor que la del área del triángulo ABC. Eso es imposible, porque la razón es -3. Es decir, es una dilatación inversa, porque es menor que -1. Y en la dilatación la figura se agranda, queda más grande que la anterior, entonces el área también crece, por lo tanto esta es falsa. Y para estar seguros que esa es la respuesta correcta, vamos a analizar la última. Dice, la imagen de C está en el tercer cuadrante. La imagen de C sería -3 por 4,6, es decir, -12, -18. Y en los cuadrantes, recordemos que el primero es positivo con positivo, el segundo cuadrante es negativo con positivo, el tercer cuadrante, que es donde nos dice que pareciera que está, es negativo con negativo, y eso es verdadero. Por lo tanto, la única que es falsa es la alternativa D. Vamos con el ejercicio 37 de la PSU 2019. Dice, sean los vectores B y M, tal que M está en el segundo cuadrante, ¿cuáles de los siguientes vectores podría ser? Nos van a preguntar por el vector U, por lo tanto vamos a ponerle nombre a sus coordenadas, A, B. Y dice que M
es un vector de la forma b menos u, donde b es 7, menos 5. Por lo tanto, si restamos, sería 7 menos a, menos 5 menos b. Y dicen que m está en el segundo cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, donde la x es negativa y la y es positiva. Por lo tanto, 7 menos a tiene que ser menor que 0, un número negativo. Y menos 5 menos b, que es la segunda componente, tiene que ser un número positivo, o sea, mayor que 0. ¿Sí? Entonces vamos a despejar, voy a sumar a en ambos lados, me quedaría 7 menor que a. A es mayor que 7. ¿Cuáles tienen la primera componente mayor que 7? Podría ser esa o podría ser esta. No hay más. ¿Sí? Luego, en el caso de b, vamos a hacer lo mismo. Vamos a despejar b. Me quedaría menos 5 es mayor que b. O sea que b es menor que menos 5. Así que tiene que ser un número negativo para empezar. Así que esta no podría ser. Y esta es la única opción que nos queda. Por lo tanto, sería la alternativa D. PSU 2019, ejercicio 49. ¿Cuál de las siguientes figuras es la que mejor representa al rectángulo PQRS y al rectángulo P'Q', R', obtenido por una homotesia de centro P y con razón menos un tercio, aplicada al rectángulo PQRS, donde el punto P' es el correspondiente de P, Q' el correspondiente de Q, R' el de R y S' el de S? Ok, veamos cuál podría corresponder. La razón es una razón negativa, por lo tanto estamos hablando de una inversa. Además está entre menos 1 y 0, por lo tanto es una inversa, es una contracción inversa. Voy a ponerlo en perspectiva nada más, solo voy a hacer un rectángulo aquí, ¿sí? No me quedó rectángulo, pero la idea es que veamos cómo quedan los lados nada más. Me quedó y acá va a estar un tercio de esto. Ahí está. ¿Sí? Si vemos los vértices, fíjense que A' estaría aquí y A' estaría acá. A'. B estaría aquí, ¿sí? Y B' estaría acá. Si este es C estaría aquí, C', y este es D, este sería D'. Fíjense cómo queda, ¿sí? El B queda enfrente del D. Se cambia la posición. Por lo tanto, si queremos tener un punto de referencia, ¿sí? Ok, P' quedó aquí, pero el orden de los lados del rectángulo tienen que cambiar. Es decir, donde estaba S va a tener que estar R. O sea, va a ser R', S'. ¿Sí? Entonces, si P' coincide con P, entonces Q tendría que estar hacia el otro lado, tendría que estar fuera de nuestro rectángulo. Por lo tanto, la única opción que me permite esto sería la C, porque aquí se invierte S, R, ¿sí? Al revés, RS en vez de SR y PQ, o sea, QP en vez de PQ. Es la única opción. PSU 2018, ejercicio 38, dice: considere los vectores P, Q, R, S. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Dice: Q menos R se encuentra en el segundo cuadrante. Q menos R sería 2 menos 5, 9 menos 2. Es decir, sería menos 3, 11. En el segundo cuadrante, la primera componente es negativa y la segunda es positiva, por lo tanto es verdad. Este está en el segundo cuadrante. Segunda proposición dice: el vector
S menos 2P se encuentra en el tercer cuadrante. S menos 2P sería 3,7, que es S, menos 2 veces P, que sería 2 por 6, 12, y 2 por 4, 8, menos 8. Si restamos, 3 menos 12 sería menos 9, 7 menos 8 sería 15. Primero negativo y segundo positivo se encuentran en el segundo cuadrante, no en el tercero, por lo tanto es falsa. Y por último nos dicen que P más Q es igual a R más S. Entonces vamos a sacar ambas por separado y vamos a ver si es verdad. Voy a sumar directamente P más Q, sería 6 más 2 serían 8, y menos 4 más 9 sería 5, y R más S sería 5 más 3, 8, y menos 2 más 7 también es 5, por lo tanto sí, son iguales, así que es verdadero. Alternativa correcta, 1 y 3, alternativa C. PSU 2018 también, ejercicio 48. Si al triángulo ABC de vértices A, B y C se le aplica una homotesia de centro en 4,4 y razón de homotesia menos 2, ¿cuál es la imagen de A? Recordemos que si la homotesia tiene centro en un número distinto de 0,0, hay que primero sacar el vector OA, ¿sí?, desde el centro hasta el punto A, y con ese se multiplicamos. Después, razón de homotesia por el vector OA más el centro de homotesia, que le voy a llamar C. En este caso entonces sería, primero vamos a sacar el vector OA, que sería la diferencia entre A, que es 0,2, menos el centro de homotesia, que es 4,4. Esto sería 0 menos 4, y 2 menos 4 sería menos 2. Quedaría K es igual a menos 2 por menos 4, menos 2, más el centro de homotesia, que es 4,4. Por lo tanto sería menos 2 por menos 4 sería 8 positivo, menos 2 por menos 2 sería 4 positivo, más 4,4. 8 más 4 serían 12 y 4 más 4 son 8. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí es la B. Ejercicio 38 de la PSU 2017. Dice, si en el plano cartesiano de la figura adjunta se representan B y W, entonces ¿cuánto es? 2B menos W. 2B menos W. 2 por, aquí podemos ver las coordenadas de B, desde la coordenada X sería 2 y la Y sería 6, así que es 2,6, menos W, que sería menos 1,3. Por lo tanto, resolvemos esto nada más. 2 por 2, 4, 2 por 6, 12, menos 1,3. 4 menos 1 sería 5, y 12 menos 3 serían 9. Por lo tanto, el resultado es 5,9, alternativa A. Ejercicio 51 de la PSU 2017. El cuadrado EFG de la figura adjunta se le aplica una homotesia de modo que los vértices de la figura resultante no están en el exterior de ABCD. Si E pertenece al segmento AB, F pertenece al segmento BC, y la figura resultante de la homotesia posee la mayor área bajo las condiciones, ¿cuál de las siguientes opciones puede representar el centro y la razón de homotesia? Ok, para la razón de homotesia, lo más fácil sería ver cuál es el área más grande de un cuadrado que podríamos hacer aquí adentro, ¿sí? La idea sería que tendría que quedar en los bordes, y el borde más pequeño sería de 3 y 3, 6. O sea, 3 aquí arriba, tenemos 3 aquí, más 3 acá, serían 6. Por lo tanto, el cuadrado más grande que podríamos hacer es de 6 centímetros, por decirlo así, o de 6 unidades. Eso nos indica que nuestro centro de homotesia también tendría que estar en alguno de estos 3 puntos, o sea, en los vértices, para que se formara, por ejemplo, aquí. ¿Sí?
sería como la única forma. Y en ese caso partiríamos de que nuestro lado original es 2 y nuestro lado final sería 6. Entonces, ¿por cuánto tuve que multiplicar para que eso pasara? ¿Por cuánto tengo que multiplicar este lado para obtener este? Y nos daría la razón de homotesia, que tendría que ser 3 para que fuera el máximo que podemos hacer. Así que podemos descartar esta, y esa. Tendría que ser 3. ¿Sí? Si fuera menos 3 tendría que haber quedado fuera de nuestro rectángulo, por eso es que no puede ser negativo. Y por último, habría que identificar cuáles serían nuestro centro. Y creo que es bastante obvio que el centro tendría que estar en B, porque si estuviera en G, no quedaría en los bordes, así que la única alternativa correcta sería la E. Ejercicio 48 de la PSU 2016. Dice, en el gráfico de la figura 10, el triángulo DEF es el homotético del ABC con centro de homotesia en 4,-1. ¿Cuál es la razón de homotesia? Recordemos que la razón de homotesia, K, se puede calcular con la distancia entre el centro de homotesia y el punto de la homotética, que en este caso el único vértice que conozco es el E, así que voy a utilizar el E, dividido en la distancia que hay entre el centro de homotesia y el vértice de la figura original, que en este caso sería B, el correspondiente, ¿sí? Por lo tanto, habría que sacar cuál es la distancia entre el centro de homotesia y el vértice E. Recordemos que la distancia se calcula con la diferencia entre las coordenadas, es decir, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, si yo quiero sacar la distancia entre O y E, bueno, tenemos que tener que O es 4,-1, E es igual a 6,2 y B, que es el otro punto que voy a usar, es 8,5. Entonces, OE sería igual a la raíz cuadrada de 6 menos 4 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado. Sería la raíz cuadrada de 6 menos 4, que es 2 al cuadrado es 4, 2 menos 1 es 3, al cuadrado sería 9, por lo tanto sería raíz de 13. Y OB sería igual a la raíz cuadrada de 8 menos 4 al cuadrado más 5 menos 1 al cuadrado. 8 menos 4 es 4 y al cuadrado sería 16. 5 menos 1 es 6 y 6 al cuadrado es 36. Así que esto sería la raíz de 52. Y ahora que ya tenemos los dos valores, vamos a volver al cálculo de nuestra razón de homotesia. OE sería raíz de 13 y OB sería raíz de 52. Esto es lo mismo por propiedades de las raíces que la raíz de 13 52avos. Vamos a simplificar esta fracción por 13 y nos queda que es la raíz de 1 sobre 4. Y eso sería 1 es a 2. ¿Cuál de estas corresponde a 1 es a 2? La alternativa A. Por lo tanto, ya está listo. Ejercicio 39 de la PSU 2015. Dice, dados B y U, ¿cuál de los siguientes números puede ser el valor de M para que la longitud de B sea el doble de la longitud de U? Recordemos que la longitud de un vector se calcula como, en este caso B sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, que es 4. ¿Sí? Y la magnitud de U sería en este caso raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Eso es raíz de 25 y eso es 5. Y lo que queremos es saber cuánto vale M para que la longitud de B, o sea, raíz de M al cuadrado más 4,
sea el doble de la de u, que es 5, ¿sí? O sea 10. Para eliminar la raíz cuadrada vamos a elevar al cuadrado. Me quedaría m cuadrado más 4 es igual a 10 al cuadrado, que sería 100. Resto 4 y me quedaría m cuadrado igual a 96. Y para eliminar el cuadrado sacamos raíz cuadrada y me quedaría que m es la raíz de 96. Y ahí está mi respuesta, alternativa A. PSU 2015, ejercicio 54. Dice, en la figura 9 se muestran las dos homotecias, una de centro O y razón de homotecia 2, que transforma a ABCD en PQRS, y la otra de centro O y razón de homotecia 0,5, que transforma a ABCD en EFGH. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Primera afirmación, si BQ es igual a 5, entonces BF es igual a 2,5. Pongamos esto, la distancia de por partes, esto de aquí y esto de acá, ¿sí? Tenemos tres partes. Recordemos que este está a la mitad, por lo tanto esto mide un medio de la distancia. Le voy a poner A, ¿sí? Y este es igual con S porque es a la mitad, así que también sería un medio de A, ¿sí? Y como esta distancia de O a Q es el doble porque la razón de homotecia es 2, entonces quiere decir que esta mitad de acá es la misma que esto, así que esto mide una A, ¿sí? Entonces dice, si BQ, que mide A, ¿sí?, es igual a 5, entonces BF, que mide un medio de A, ¿cuánto mide? ¿Sí? Un medio de 1,5 sería 2,5. Por lo tanto, esa es verdadera. Lo mismo podemos hacer en cada uno de los lados. El sector, esto va a ser la mitad de la medida de ese... O sea, este valor va a ir cambiando nada más. Entonces, OH es igual a un tercio de SH. OH, ¿sí?, vamos a ponerle igual nombre aquí. La distancia de O a H le vamos a poner X. O sea, un medio de X. De H a D sería otro medio de X. Y de D a S sería X, ¿sí? Porque es lo mismo que lo que está aquí abajo. Entonces tendríamos OH, que es un medio de X, es igual, dice, a un tercio de SH. SH, ¿sí?, tiene una X y un medio de X, es decir, de un medio más de X más X, ¿sí?, porque es S hasta el H. Veamos si es cierto, ¿sí? Sería un tercio por un medio, bueno, un medio más X son en realidad 3 medios de X, por 3 serían 3X cuartos, en realidad no sería igual a OH. Por lo tanto, esta es falsa. Y por último, EH, que es un lado de la figura, es paralela con PS. Eso siempre va a ser verdad porque son semejantes todas. Están aquí, son todas paralelas. Así que esa es verdadera. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería 1 y 3, alternativa D. Y eso es todo, espero que les haya servido. Cualquier duda, ya saben, me pueden dejar un mensaje y les voy a estar respondiendo. Que estén muy bien.